Un saludo fraternal, queridos amigos y hermanos, que nos acompañan nuevamente a un estudio más sobre el texto bíblico de la lección de la escuela sabática. Como siempre es un privilegio recibirles y dirigirme personalmente a todos ustedes para hacer el comentario respectivo sobre la lección que ha estado muy bonita, muy interesante, llena de mucha historia, pero sobre todo llenísima de mucha enseñanza. Así que vamos a tener una palabra de oración para iniciar el estudio de este día. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecidos estamos con usted por el privilegio que nos da de reunirnos. No dudamos que su presencia está con nosotros, porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, usted está en medio de ellos. Por eso, Señor, queremos que en este repaso nuevamente sea su Espíritu quien nos revele la verdad y que en base a esa verdad podamos hacer una comparación de lo que está ocurriendo hoy dentro de la iglesia y podamos descubrir cuán cerca estamos de esa verdad o cuánto nos hemos retirado. Que podamos hacer los cambios necesarios para estar preparados y recibir a su Hijo Jesucristo. Perdone nuestros pecados y permítanos que con humildad podamos acercarnos a usted en esta hora, porque es a usted a quien nos debemos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 5. La Pascua. Interesante tema, poderoso tema que vamos a repasar, porque usted ha visto los detalles generales. Vamos a repasar esos aspectos valiosos, esos tramos especiales, pero como siempre vamos a mencionar las cosas que no se mencionan por alguna razón y que deberían de estar presentes. Eso lo arreglamos, aquí tenemos la luz ya. Bien, el texto clave para esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo número 12 y los versículos 26 y 27. Y dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bien, fuera de la parte histórica que encierra la lección de esta semana, hay una parte que me llama la atención y creo que para que el autor de la lección la haya incluido es porque también a él le llamó la atención. Y será la reflexión con la que espero que ustedes se queden con la lección de esta semana. Entonces, fuera de la parte histórica y del estudio de los acontecimientos poderosos con los cuales Dios trajo libertad a su pueblo, hay una segunda parte en la lección muy trascendental. Y es que voy a dejarle en las manos a la siguiente generación.
El texto hace hincapié en lo siguiente: y cuando vuestros hijos os pregunten. Interesante. ¿De dónde viene este ritual? Y voy a adelantarme a algo que voy a mencionar después. ¿Y por qué bailamos en la iglesia? ¿Y por qué nos disfrazamos en la iglesia? ¿Y por qué hacemos desfiles culturales en la iglesia? Recordemos que todo lo que ocurre dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra denominación a nivel mundial no está únicamente bajo la óptica personal de los adultos. Los niños están pendientes de eso. Y a veces mi hija, sorprendida, venía del colegio adventista cuando yo la tenía allí y me decía: papá, la maestra hoy llegó pintada. Bueno, ¿acaso que en un colegio adventista no los maestros deben modelar el comportamiento? Y entonces yo tenía que decirle: hija, dentro de la iglesia vas a ver cosas que no están bien. Tú sabes que papito te ha enseñado que pintarse la cara solo lo hacen los payasos, pero las hijas del Señor no lo hacen. Pero tú verás muchas niñas, muchas muchachas que se pintan y pues tú solo observa, ¿sí? Estoy mencionando un caso, luego voy a la tradición de esa segunda parte de lo que habla la lección. Cuando nuestros hijos nos pregunten, hermanos, ¿qué vamos a responder? De eso se trata esto. Jorge Santayana escribió: quien ignora la historia está condenado a volverla a repetir. Quiero compartir con ustedes no las palabras del autor. Quiero compartir con ustedes lo que la sierva de Dios menciona en la página 57 del Deseo de todas las gentes con respecto a la Pascua. Y ella dice: la observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, y esto lo hemos estudiado, que la promesa de liberación se dio estando en la esclavitud. Dios explicó todo su plan a Moisés, ya vamos a analizar eso también, y Moisés se lo comunicó al pueblo. Sí, pero todas esas promesas se dieron cuando ellos estaban todavía esclavos bajo el yugo egipcio. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían los indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios. Dios no actúa de golpe. Él avisa. 120 años Noé predicando antes de que ocurriera el diluvio. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Así habéis de comerlo, dijo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, de Jehová. Éxodo 12:11. A la medianoche,
todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Y ella cita Éxodo 12:31. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada cada año. Y dijo él: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y así, de generación en generación, había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. De generación en generación debía repetirse una y otra vez esa historia que revelaba la forma maravillosa, única y exclusiva con la que Dios libertó a su pueblo. De igual manera, cada Pascua que se celebra cada trimestre, donde conmemoramos el sacrificio de Jesús, debe repetirse generación por generación el maravilloso, único y exclusivo acto de amor que ningún Dios, si es que se les puede llamar dioses, hicieron por la humanidad. El único Dios verdadero envió a su Hijo a morir por faltas que no había cometido. Lo hizo por amor, morir por las faltas cometidas por la humanidad. Aquí hay una situación contradictoria. Las religiones paganas ofrecían sacrificios a sus hijos, a sus dioses, para aplacar su ira. El hombre ofrecía sacrificios a sus dioses. En cuanto a Dios, la cosa es al revés. Él sacrificó a su propio Hijo, pero no para aplacar la ira de Dios, sino para demostrarte a ti, a mí y a toda la humanidad cuánto nos ama. ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso! Ahora la gran pregunta es, ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué vamos a responderle a los niños? Esa es la parte más trascendental e importante de esta lección. Muy bien. Una plaga más. No solamente fueron 9. Bueno, hace mucho tiempo oí a uno de esos predicadorcitos mentirosos que aparecen ahí en las iglesias y se levantan en las iglesias más humildes, por lo menos en mi país, en las iglesias más humildes, allá donde hay muchos campesinos. Allá se levantan un montón de mentirosos diciendo un montón de cosas que la Biblia no las apoya. Y me topé con uno que decía que no eran 10 plagas, eran 15. La palabra de Dios menciona 10 plagas. 10. La 9ª era la plaga de las tinieblas. Y ya vamos a ver qué trascendencia tenía esto. Muy bien.
Hace un momento dije que Dios no actúa de golpe. Dios avisa. Dios avisa. Y en guerra avisada no muere soldado, dice el dicho por ahí. Amós, el capítulo 3, el versículo 7 nos deja clarito que Dios no va a hacer nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso es que en este momento de tribulación y de confusión, la única voz verdadera era la de Moisés, porque fue el profeta que él levantó para contarle al pueblo todo lo que Dios tenía planeado hacer para libertarlos de la esclavitud. Trasladando eso a nuestros tiempos modernos, en medio de la crisis y en medio de la confusión, la única palabra segura, la única indicada para traducir lo que la palabra del Señor dice es Elena G. de White. No es ningún administrador, no es el presidente mundial de los adventistas, no son los presidentes de cada campo, no son los teólogos ni los PhD, es la mensajera del Señor. Es la única voz segura en el desierto. Enójese conmigo, no me interesa. ¿Me va a defraternizar? Hágalo, no tengo miedo. Pero es la verdad. En tiempo de crisis era Moisés el autorizado para enviar la palabra fidedigna. Era el encargado de traducir al pueblo lo que la palabra de Dios decía. De igual manera, hoy en día, en la iglesia adventista del séptimo día, no es don fulano ni don San Caralampio, es la mensajera del Señor. Eso debe quedarle bien clarito a usted, a la ley y al testimonio. Si hablan cosas que no incluyan esto, son mentirosos. Y vamos a hablar de eso también, un poquito. Muy bien, había una última plaga. En Éxodo capítulo 11, versículo 1, Jehová le explica a Moisés lo que va a ocurrir. Le dice a Moisés qué es lo que va a pasar. Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esta plaga, yo te aseguro, le dijo a Moisés, que hoy sí les va a dejar ir. Ustedes recuerdan, hermanos, esa poderosa historia de Eliseo y Naamán. Naamán, un general del ejército enemigo, ahora viene y busca una ayuda porque él estaba leproso. Ustedes conocen muy bien la historia. Eliseo ni lo recibe y lo manda a que se vaya a lavar al río más sucio, al río Jordán. Y el general Naamán iba molesto, enojado porque no lo recibió y porque lo humilló al mandarlo a sumergirse a un río tan sucio. Su sirviente le dijo unas palabras solemnes y poderosas. Apreciado Señor, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo imposible, ¿lo hubieras hecho? Yo estoy seguro que sí. Entonces, ¿dónde está la dificultad en irse a meter 7 veces al río?
¿Cuál es el problema? Lógico, ¿eh? Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué no una vez? Dios siempre prueba tu fe. ¿Por qué esperar esta última plaga? ¿Por qué no fue la primera? Porque cada plaga, como lo vimos hace unas semanas, llevaba como objetivo poner en ridículo a los falsos dioses egipcios y vindicar que Dios es el único Dios verdadero. Lo demás es basura, lo demás es falacia. La tradición de los hombres, las costumbres de los pueblos son basura, son vanidad, dice el libro de Jeremías. A través de cada prueba no solamente quedaron en ridículo la falsedad de los dioses que había erigido el pueblo de egipcio, sino que también el faraón se iba endureciendo. Sí, yo sé que al final de Éxodo 11 la palabra dice de que Jehová había endurecido el corazón de faraón, pero eso ya lo estudiamos. Usted ya sabe que no es que Dios estaba endureciendo. Dios quería salvar a faraón, pero ¿cómo lo iba a estar endureciendo al mismo tiempo? No, la libertad de elección sigue imperando en la vida del hombre. Y su orgullo muchas veces lo vuelve ciego. Y cuando la bondad de Dios actúa, una persona contaminada con su orgullo, en lugar de ablandarse, se endurece. Pero no es que Jehová está endureciendo el corazón. No tiene ninguna lógica. Si quiere salvarlo, ¿por qué lo endurece al mismo tiempo? Son los actos de amor de Dios los que endurecen el corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin palabras, porque no podemos justificar nuestro pecado, porque estamos delante de la presencia de aquel que es sin pecado. Es lo mismo cuando usted está conversando con una persona y cuando esta persona comienza a enojarse, comienza a gritar o comienza a golpear, es porque usted ya lo venció verbalmente. Y él, para poder defenderse y no quedar en ridículo, entonces actúa con violencia. La violencia en una discusión significa que esa persona ha sido vencida verbalmente por la otra. No tiene argumentos. Le han dicho la verdad y se la han restregado por la cara, han quedado en ridículo. Sabe que lo que le están diciendo es la verdad. Sabe que las acusaciones que están haciendo de él son reales. Y no se puede quitar eso de encima. Entonces comienza a actuar violentamente. Es lo que pasó con Faraón. El versículo 2, hay una orden que Dios le da al pueblo. Una orden, si quiere enójese conmigo, no se preocupe. Si quiere defraterníceme, no se preocupe. Pero es un versículo que se ha ocupado para justificar el irle a pedir dinero a la gente allá afuera, conocido como la recolección. Y esta cita no tiene que ver en nada con la recolección. Bueno, por lo menos para mí no tiene nada que ver. ¿Hicieron los egipcios sufrir al pueblo de Dios? Sí. Pues bueno, tenían derecho a recibir algo. Dios es el que permitió que encontraran gracia delante de ellos. Fue una de las cosas que Dios hizo también, el versículo 3. Y Moisés era respetado. Ya con todas esas plagas, ya Moisés tenía un respeto tremendo porque había hecho maravillas en nombre de Dios en frente de Faraón y de todos los egipcios. Tenía un respeto grande. Pero todas esas alhajas esas alhajas de plata y oro que recibieron no eran para ponérselas, sino que servirían para engalanar el santuario que se levantaría en el desierto. Sí, pero aquí no hay una orden explícita. Así como ellos hicieron, pues así nosotros también. Dios nos ha enviado a pedir dinero a las... ¿Dónde está eso? Entonces parecemos católicos malinterpretando la palabra de Dios, que estos enseñan que hay que comerse a Jesús literalmente y hay que beber su sangre literalmente. Estamos en la misma situación.
Simple y sencillamente aquí se relata un evento. Bueno, las mujeres del pueblo tenían derecho a ir y pedir. Dios hizo que hallaran gracia en estas mujeres. Entre tanto sufrimiento, pues bueno, Egipto ahora tenía que pagar el precio a las hijas de Dios. Luego, en los versículos del 5 al 8, Moisés envía su mensaje. Bueno, no su mensaje, sino el mensaje de Dios a Faraón. Y dice la mensajera de Dios. Yo quiero que vean esta situación. Porque no es de que, bueno, ahora Moisés se presenta a Faraón para decirle cuál es la última plaga. No. Oigan lo que dice la sierva de Dios. Esto lo encuentran en el comentario de Elena de White, el tomo 1, página 1115. A pesar de que a Moisés se le había prohibido volver a la presencia de Faraón, pues lo habían amenazado de muerte si volvía ante él. Tremendo eso. Yo no te quiero ver más. Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viereis mi rostro, vas a morir. Eso está en Éxodo capítulo 10, versículo 28. Y Moisés le dijo, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces, la sierva de Dios está traduciendo esto. A pesar de que Moisés se le había prohibido volver a la presencia de Faraón, pues lo habían amenazado de muerte si volvía ante él. Sin embargo, Moisés tenía un nuevo mensaje de Dios para el rey rebelde. ¿Tú te imaginas la prueba para Moisés? Y Moisés no se puso, pero Señor, pero si él me amenazó. Moisés fielmente sabía, ahora tenemos un Moisés más poderoso, Moisés sabía que Dios estaba con él. Y ahora Dios tiene un nuevo mensaje para el rey rebelde. De modo que caminó decididamente hasta llegar a su presencia y sin temor se paró delante de él para declararle el mensaje del Señor. Hace unos años, el pastor Ángel Manuel Rodríguez fue con una comitiva al Vaticano porque nos mandaron a llamar. Digo nos porque yo también soy adventista del séptimo día. Y entonces hay un video donde don Ángel Manuel Rodríguez explica qué es lo que ocurrió. Dice que los trataron bien, dicen que no pusieron crucifijos en el cuarto y a la mañana siguiente aparecieron unas personas con su sotana, con un libro y les mostraron no recuerdo si era un Centinela o era una revista nuestra, donde decía el sábado del Papa, algo así. Pero era algo que involucraba a don Papa. Y entonces dice don Manuel Ángel Rodríguez que imagínense ustedes recibir esa cuestión y tener que pensar. Cuando yo escuché eso, yo fui el que me puse a pensar. Y dije, ¿qué es lo que había que pensar? ¿Qué? Si yo hubiese ido en esa comitiva, quizás yo le digo al cardenal que llegó con los otros dos y decir, miren, nosotros queremos que retiren este artículo de su revista. ¿Qué le hubiera dicho yo? Discúlpenme, pero nosotros no podemos retirar este artículo de la revista. Porque esto es lo que nosotros como adventistas
pensamos sobre el papado. Oh, hermano, pero tomar esa actitud hubiera permitido que Roma utilizara represalias contra la iglesia, y no las va a tomar, pues. No las va a tomar. Yo siempre me pregunto, ¿y cuánta componenda y cuánto le están sobando nuestros dirigentes la espalda a Roma, si cuando sea el momento en que ellos tengan la libertad para perseguir y matar, nos van a perseguir y nos van a matar? Ángel Manuel Rodríguez y su comitiva tuvieron temor de no volver a ver la luz del día. Tuvieron temor que a esas quedaran torturados en el Vaticano. Es tremendo esto, mis hermanos. Bueno, y entonces, ¿cuándo es que vamos a hablar la verdad? ¿Cuándo? Si cuando se llega la oportunidad nos vamos a quedar callados. Moisés regresó sabiendo que había sido amenazado de muerte. Regresó. Y no hacer las paces con Faraón, ni a sobarle la espalda, ni a participar en reuniones ecuménicas, ni a decirles, mira, Faraón, nosotros hemos estado equivocados con esto, perdonadnos, lo vamos a sacar de circulación, porque todo lo que pensamos sobre ti está tirado a la basura. Moisés llegó a revelarle la última plaga, que no era tanto bonita. Tu primogénito, tu hijo se va a morir. Tremendo eso. Los versículos 21 y 22 del capítulo 10 de Éxodo nos dice que hubo tinieblas por 3 días. Fue el tiempo que todo el pueblo tuvo para meditar en lo que venía. Tremendo. Ahora, el versículo 8 del capítulo 10 de Éxodo, del capítulo 11 de Éxodo, nos dice de que Moisés se enojó. Se enojó. Pero no solo Moisés se enojó, sino que también el faraón se enojó. ¿Y por qué se enojó Moisés? Moisés se molestó porque por culpa de ese corazón rebelde y duro de Faraón, muchas personas inocentes iban a perder la vida. Ya dijimos que las 10 plagas eran dirigidas en contra de los dioses falsos de Egipcio. No era porque Dios tenía algo contra las personas. Moisés se molestó porque por terquedad muchos inocentes iban a perder la vida. Y ustedes saben que así inició esta historia, ¿no? Egipto comenzó a matar a los niños para evitar que crecieran. Y ustedes conocen la historia que estudiamos al inicio en la lección 1, donde las parteras se pusieron en negativa con el mandato de Faraón, entonces mandaron a matar a todos los niños. Bueno, ahora Dios se las iba a cobrar. Pero esto no hubiese sido posible si Faraón se hubiese quebrado y hubiese dicho, llévate a tu pueblo y ve a servir. Pero no solo Moisés se enojó, también se enojó Faraón. ¿Y por qué se enojó? Dice la sierva de Dios siempre en el comentario bíblico, cuando Moisés habló al rey de la plaga que vendría sobre ellos, más terrible que cualquiera de las que ya habían castigado a Egipto, que haría que todos los grandes consejeros del monarca se prosternaran delante de él y le rogaran que dejara salir a los israelitas,
Este quedó muy airado. Estaba furioso porque no pudo intimidar a Moisés ni hacerlo temblar delante de su autoridad real. Pero Moisés se apoyó en procura de sostén en un brazo más poderoso que el de cualquier monarca terrenal. Si don Ángel Manuel Rodríguez y su comitiva se hubiesen apoyado en el brazo poderoso de Jehová, le hubieran dicho la verdad a los cardenales. Pero bueno, esa es otra historia. A través de sus juicios, Dios está revelando su amor. Dice el autor, Dios es el juez y Él como juez está en contra del orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo. ¿Saben ustedes que son cosas que se ven dentro de la iglesia cuando hay nombramientos de nuevos líderes? Cuando hay cambios de pastores en las diferentes... ¿Saben ustedes que todo eso existe ahí? Está del lado de quienes sufren, de los abusados, maltratados y perseguidos. Dios ejecutará la justicia, que es en verdad otra expresión de su amor. Dios actuará con poder para salvar a su pueblo por amor. Pero mandó plagas. Pero si se murieron los primogénitos, sí, Dios lo hizo por amor de sus escogidos. Nosotros también, dice el autor de la lección, deberíamos intentar ser tan amorosos y justos como sea posible. Le quitan la responsabilidad al hermano y ponen a otro, pero no le dicen por qué, no le dicen ni gracias por haberle servido al Señor en este año lectivo. No, eso ya se hizo característica dentro del liderazgo adventista. Censuran a alguien, condenan a alguien, no puede andar predicando en nuestros púlpitos. Pues sí, pero no le han dicho nada, no le han comunicado. O sea, hay una veda cuando se habla con la persona y la persona muestra un espíritu rebelde. Bueno, entonces no queda más, ¿verdad? Se siguió el principio bíblico de hablar con la persona, de llevar testigos y no quiso, entonces pues ni modo, hay que sacarle una cartita. Pero es común en el liderazgo de la iglesia que los administrativos no dicen nada, solo avientan el flachazo. Por eso es que para mí son el Sanedrín, porque fue exactamente lo que el Sanedrín hizo con Jesús. Lo condenaron sin haber pasado antes por un juicio. Esto es terrible, pero no estoy hablando de mí. Estoy hablando del montón de cabezas que han rodado en manos de la administración de la iglesia local y de cada iglesia, en cada nombramiento, en cada junta ejecutiva. A veces se sacan los pecados del hermano y se utiliza el quitarlo de su responsabilidad para poner a otro, pero con espíritu de venganza. Ya de allí estamos mal. Se eligen a personas que llevan muchas veces la filosofía podrida del pastor. Estos están conmigo, entonces vamos a tratar de eliminar a los que no piensan como nosotros, aunque estemos equivocados, y vamos a tener una junta unánime y para que no tengamos a nadie en contra. Así se trabaja esto. Tengo años de verlo, tengo años de no meterme en eso y me siguen llegando noticias de que así son los procesos.
nosotros también deberíamos intentar ser tan amorosos y justos como sea posible. No lo digo yo por si les caigo mal, no lo dice la sierva de Dios por si ya no creen en ella, lo está diciendo uno de ustedes, el que hizo la lección. Por eso yo siempre digo, ¿y la lección para quién es? Pues solo es para el pueblo, no es para quienes dirigen, no es para los ministros. Un ministro lo está diciendo, no yo. Nosotros también deberíamos intentar ser tan amorosos y justos como sea posible. Sin embargo, podemos caer fácilmente en los extremos, ya sea en hacer, por amor, la vista gorda ante lo malo, que es lo que estamos viendo hoy, ante lo que debe ser corregido, o en ejecutar fríamente la justicia. Ninguno de los dos extremos es correcto. En cambio, he aquí el ideal. Está hablando el autor. Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente con tu Dios. Qué bonito esto. Qué bonito esto. Y esto hace falta dentro de nuestras iglesias. ¿Que a mí me van a sacar? No, aquí hay pellejo grueso, cuero de calidad. Sí, pero hay hermanos más sensibles que con una mala mirada se sienten mal, que con una mala expresión se sienten mal. Así que muy bonito esto que dijo el autor, estoy totalmente de acuerdo, lo apoyo. Así que ahí lo tienen, señores, no lo dije yo, no lo dijo la sierva de Dios, lo dijo uno de ustedes. Preparativos para la Pascua. ¿Qué tres cosas buscaba la Pascua? Estoy muy de acuerdo también con el autor. Y el autor menciona que la Pascua buscaba que el pueblo recordara el poder de Dios para poder libertarlos. Es lo primero. Lo segundo, la Pascua buscaba salvaguardar su identidad. Y en tercer lugar, la Pascua buscaba dar testimonio de sus creencias. Yo te pregunto a ti, ¿hemos recordado en cada Santa Cena? ¿Hemos recordado por todo el camino que Dios nos ha traído? ¿Hemos valorado el esfuerzo de nuestros pioneros que sentaron los cimientos de la constitución de esta iglesia? Te voy a demostrar de que no. ¿Estamos salvaguardando nuestra identidad o queremos parecernos a otros pueblos, así como Israel se olvidó de su Dios y quiso parecerse a otros pueblos? Pidieron un rey, así como los otros. No quisieron que Dios fuera su rey. Y en tercer lugar, ¿estamos dando testimonio de nuestras creencias? ¿Por qué a nadie le gusta hablar de la reforma pro salud? Porque están tomando Coca-Cola todavía. Porque están comiendo carne todavía. Porque están comiendo basura todavía. ¿Se han dado cuenta qué hipócritas somos cuando vamos a presentar la palabra de Dios? Llevamos un mensaje que queremos que otros practiquen, pero que nosotros no estamos cumpliendo. Eso nos convierte en hipócritas. He aquí una obra requerida de los hijos de Israel que debían realizar de su parte a fin de probarlos y demostrar su fe mediante sus obras en la gran liberación que Dios había estado efectuando para ellos, dice la mensajera de Dios.
Para escapar del gran juicio de Dios que iba a traer sobre los egipcios, la señal de la sangre debía verse sobre sus casas. Se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caería bajo la mano del ángel destructor. Voy a pintar la sangre del dintel. Oye esto que estoy leyendo. Porque nosotros no pensamos como piensa el mundo evangélico. No, que solo la gracia y la gracia. No solo bastaba asperjar la sangre en el dintel de la puerta y decir, bueno, ya está llena de sangre, voy a seguir viendo el partido allá con mis amigos egipcios, con mis vecinos egipcios, y me pongo la camiseta de tu equipo favorito y vamos a ver, y entonces el ángel de la muerte pasaría y yo vería morir al primogénito del egipcio, pero a mí no me iba a pasar nada porque mi puerta estaba pintada, sí, pero no estaba dentro de mi casa, estaba en la casa del otro, pero no había problema porque la gracia de Dios fue grande. Momento, aquí no solo había gracia, también había obediencia. Acuérdense que la orden fue también, y nadie vaya a salir por la puerta. Tremendo esto. Si tú estabas en la casa de tu vecino egipcio, tú tenías que manchar con la sangre del cordero tu puerta e irte a meter a tu casa. ¿Me estás entendiendo? Se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos. ¿Quién está criando tus hijos? ¿Tu vecina? Que no tiene principios adventistas, pero es bondadosa, es buena gente. Sí, pero no tiene los principios adventistas. Recogieron a sus hijos y la orden fue que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caería también bajo la mano del ángel destructor. También se les ordenó que celebraran la fiesta de la Pascua como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran qué significaba tal servicio, les relataran su maravillosa preservación en Egipto, cuando el ángel destructor salió por la noche para matar a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de los animales. Pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuviera la señal de la sangre en los postes de sus puertas. Y el pueblo inclinó la cabeza y adoró, agradecido por este memorial especial dado para preservar en sus hijos el recuerdo del cuidado de Dios por su pueblo. Por las manifestaciones de las señales y maravillas mostradas en Egipto, hubo un buen número de egipcios, oye esto, que fueron inducidos a reconocer que el Dios de los hebreos era el único Dios verdadero. Suplicaron que se les permitiera ir con sus familias a las casas de los israelitas esa terrible noche cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Esta es otra cosa. Pinta el dintel con la sangre del cordero y llévate a aquellos que creen lo que tú crees. Métete a tu casa con ellos, invítalos, abre. También para ellos hay salvación. Pero no voy a pintar y me quedo allá. ¿Cuántos creemos solo en la gracia, pero no en la obediencia? ¿Cuántos estamos conformes con el bautismo y la gracia, pero todavía visitamos las salas de cine, los estadios de fútbol, las fiestas? Tremendo esto. Estaban convencidos que sus dioses, a los que habían rendido culto, no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir, y prometieron que de allí en adelante el Dios de Israel sería su Dios. Decidieron salir de Egipto, estoy hablando de egipcios,
decidieron salir de Egipto e ir con los hijos de Israel para adorar a su Dios. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus hogares. Esto también está en la página 1115 del Comentario Bíblico Adventista. No todo era destrucción. No todo era esperanza únicamente para el pueblo. También había esperanza para el pecador. Qué lindo esto. Excelente. Muy bien. Vamos a la Pascua en sí. La Pascua. Quiero compartir con ustedes lo que la sierva de Dios menciona con respecto a algunos instrumentos de la Pascua. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Ella cita Salmo 51:7. El cordero había de prepararse entero sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Y ella cita Éxodo 12:46 y Juan 19:36. En esa forma también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado no basta que creamos en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, en sentido espiritual, ya lo vamos a leer, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estoy diciendo esto en sentido espiritual y eso será vida para ustedes. No es que debo comerme literalmente al Hijo de Dios y tomarme su sangre. El cordero había de comerse con hierbas amargas como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. Y finalmente ella habla de la levadura. El uso del pan sin levadura también era significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua. Y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. El pecado debe salir de nuestros hogares. Bueno, pasar la antorcha. Ay, mis hermanos, aquí sí me voy a ganar la desfraternización, pero hay que decirlo. El autor menciona Salmo 145:4. Una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. ¿Cuál es la herencia que vamos a dejarle a nuestros hijos con respecto al mensaje adventista? Iglesias amigables, himnos con música contemporánea, pastoras, mujeres liderando la iglesia, ancianas liderando la iglesia, formas de vestir extravagantes, la relevancia de la cultura. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Y no lo voy a decir yo, lo va a decir el autor. No lo va a decir la sierva de Dios, lo va a decir el autor. Los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del éxodo a sus hijos. No debían hacerlo como si tratara de un mero acontecimiento histórico pasado, sino que debía presentárseles como su propia experiencia, aunque hubiera ocurrido mucho tiempo antes. Debían identificarse con sus antepasados al celebrar esta fiesta y la historia debía ser revivida y actualizada. El padre decía: estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas sobre Egipto y fui liberado.
El libro de Éxodo subraya 2 veces cómo debían los padres responder las preguntas a sus hijos acerca de la Pascua. Y no solamente quiero hablar de la Pascua, la Santa Cena, quiero hablar del mensaje adventista. ¿Valoramos el esfuerzo de nuestros pioneros por sentar los fundamentos de esta iglesia? No. Increíblemente yo pude ver con mis propios ojos a un Vladimir Polanco bailando despacito en las redes. Y en lugar de pedirle disculpas al pueblo de Dios, le llama herejes a nuestros pioneros. Dice que nuestros pioneros se equivocaron. Equivocado estás tú, mi hermano. ¿Quién te ha dicho que un administrativo, un dirigente de ADRA puede echarse un dirigente de YATPA puede echarse la bailadita y en público y aquí no pasó nada? Todos los que vimos eso, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Pero papá, pero si tú dices que no podemos bailar. Tremendo. Yo veo a un Rubén Bullón diciendo que sí se puede bailar, que sí le puedo poner mariachi a mi esposa, que no se puede vencer el pecado en este mundo. Y mucha gente, en lugar de alarmarse, se alegra, porque al igual que él, que no quiere dejar el pecado, la iglesia tampoco quiere dejar el pecado. Yo veo a Arnaldo Cruz, a un individuo modernista, que dice, dejen a los jóvenes adorar como ellos quieran, cuando está muy bien definida la forma de adoración adventista. Yo veo a una Adriana Pereira romper la música tradicional de la iglesia e invitar a que adoremos a Dios con todo el cuerpo. Esa es una invitación sigilosa a bailar y a danzar dentro de la iglesia. Yo veo a un Raúl Valdemar Benítez decir que no podemos guardar los 10 mandamientos, porque si los guardamos ya no tenemos necesidad de Cristo. Esto es lo que le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten, ¿qué es esto que ustedes practican? ¿Notan cómo se está diluyendo en el vino de Babilonia el mensaje que recibimos de nuestros pioneros? Yo veo hoy en día a una dirigencia mundial floja y permisiva. Cuando Nadab y Abiú cometieron su pecado, Dios a través de Moisés dijo a Aarón, cerciórate que tus hijos no consuman vino ni sidra, para que sepan discernir qué es lo santo y qué es lo profano, y para que puedan instruir en la ley a mi pueblo. Si hoy en día la dirigencia no dice nada con respecto al baile y exalta la cultura, y que todo aquello que recibimos de los pioneros fue un error y ahora lo que vale es lo que enseña la teología moderna, es porque lamentablemente nuestros líderes están embriagados con el vino de Babilonia y ya no saben discernir entre lo santo y lo profano. Es la realidad. Es la realidad. ¿Van a fraternizar? Háganlo tantas veces quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Yo siempre he dicho, regresemos al mensaje adventista que recibimos de nuestros abuelos. Eso es lo que yo pido. Eso es lo que yo quiero ver. Yo no quiero ser parte de la administración ni ganar el billete que yo gano. Yo quiero ver una iglesia con el espíritu con que inició. Finalmente todos los primogénitos murieron. La palabra de Dios se cumplió y el pueblo finalmente fue libre. Hermanos y hermanas, ser libres en Cristo no significa volver al charco de donde nos rescató.
Ser libres en Cristo no significa darle crédito a la cultura. Ser libres en Cristo significa ser obedientes y practicar por amor la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.